Me llamo Tessa Meroy, y a mis 35 años, cada día al despertar, aún percibo la presencia de una mujer familiar en el reflejo del espejo del baño. Mientras me encuentro en nuestra humilde residencia en Tidehaven, Washington, arreglo el borde de mi suéter verde esmeralda. La textura es delicada, la prenda se ajusta a mi cuerpo, y mi melena rojiza cae en estilos que he dedicado 20 minutos perfeccionando con la plancha. Al mirar hacia atrás, la reflexión muestra unos ojos brillantes, una suave línea de cabello y una sonrisa que se ha convertido en mi escudo. Sin embargo, en lo más profundo, experimento un dolor inesperado que no logro identificar. Roland Mero, mi esposo de 52 años, ha entrado en una etapa en la que su vitalidad se desvanece lentamente, quedando su energía antes vibrante sepultada por la rutina, lo que me hace sentir invisible en nuestro hogar. Él solía llevarme de sorpresa a paseos improvisados por los densos bosques, con su mano cálida sobre la mía, susurrando compromisos que hacían estremecer mi piel, pero ahora desaparece rápidamente de su dispositivo. Todas las noches, Roland se coloca su armadura y navega por las aplicaciones de noticias o disfruta de documentales sobre embarcaciones, mientras yo permanezco en la entrada, aguardando un sonido que nunca se hace presente. Me visto con esmero, eligiendo con atención mis vaqueros, accesorios sutiles y un suave aroma a jazmín, ya que busco experimentar plenitud. Sin embargo, la indiferencia de Roland me hiere profundamente, como sal en una herida que no puedo dejar de tocar. En Tidehaven, un tranquilo pueblo de casas con tejados de cedro y playas rocosas, los habitantes me reconocen, al igual que el señor. En la librería, Callahan elogia mi bufanda con una sonrisa que me ruboriza. Las palabras de ellos me hacen recordar que no me estoy desvaneciendo, que mis esfuerzos no son en vano, pero en casa, soy un espectro, persiguiendo un matrimonio que se ha vuelto demasiado cómodo para cuestionar. Sin embargo, hay una persona cuya mirada se percibe distinta, más intensa, y es mi hijo de 17 años, Gideon Merrow, quien me observa de una manera que reconforta y perturba mi corazón. Desde que era pequeño, Gideon siempre ha sido como mi sombra, siguiéndome por el mercado de agricultores de Tidehaven, con su manita agarrando fuertemente la mía. A sus 17 años, él es alto, con rizos castaños desordenados y ojos grises como el ardo que parecen traspasar las paredes que he levantado alrededor de mis emociones. Hablamos de diversos temas, como su anhelo de estudiar biología marina, su descontento con cálculo y las chicas del colegio que ignora porque no comprenden su intensidad tranquila. Últimamente, su enfoque ha cambiado, como el vaivén de las olas, y lo sorprendo mirándome fijamente cuando sirvo café o doblo la ropa, su mirada deteniéndose demasiado en mi silueta. Mientras cortaba manzanas en la cocina la semana pasada para hacer un pastel, él se apoyaba en la encimera y me dijo en voz baja que mis botas nuevas lucían geniales con mis vaqueros. Me reí, restándole importancia, diciéndome a mí misma que solo era Gideon siendo amable, pero la calidez en su tono hizo que mi pulso se acelerara de una manera que no quería analizar. Comenzó a darse cuenta de que las cosas se deslizaban y se le escapaban, como la pulsera plateada que compré sin pensarlo, o la forma en que llevo el cabello recogido para mantenerlo lejos de mi cuello. Cada elogio es como una piedra cayendo en agua quieta, creando ondas en mí, despertando algo peligroso que intento no prestar atención porque soy su madre, no una mujer buscando atención. Me repito que no es nada, que estoy interpretando demasiado sus palabras, pero en el fondo sé que algo está cambiando, y no estoy segura de si quiero detenerlo. Cada noche, me acuesto junto a Roland, escuchando sus ronquidos en la oscuridad, mientras observo el techo, cuestionándome por qué me siento tan sola en una casa llena de gente. Mientras revolvía la avena en la estufa, el aroma a canela impregnaba nuestra acogedora cocina cuando Gideon entró con su mochila colgada de un hombro. En la entrada, se detuvo y me observó con una sonrisa leve. Luego comentó que mi suéter hacía que mis ojos parecieran el mar después de una tormenta, intensos y vivos. Me quedé inmóvil, con la cuchara de madera en la mano. Mis mejillas se sonrojaron al darme cuenta de que nadie me había dicho algo tan poético en años, ni siquiera Roland. Susurré algo sobre la necesidad de revisar la ropa, me escapé al sótano y allí apoyé las manos en la fresca lavadora intentando concentrarme en mi respiración. Las palabras de Gideon me acompañaron durante todo el día, repitiéndose en mi mente mientras atendía a los clientes en la librería,
Su significado resultaba emocionante y aterrador al mismo tiempo, como un misterio que no pretendía descubrir. Al regresar a casa, Roland ya se encontraba en su sillón, completamente absorto en un podcast sobre submarinos perdidos, sin percatarse del nuevo pañuelo que había atado con esmero alrededor de mi cuello. En la sala de estar me mantuve de pie, aguardando a que él levantara la mirada y me viera. Sin embargo, no lo hizo, y el silencio entre nosotros parecía más denso que la niebla que se deslizaba desde el Pacífico. Sin embargo, Gideon observó todo. Al usar labial, al cambiar mis pendientes, al reírme de sus chistes, su atención era una luz que no sabía que había estado persiguiendo en la oscuridad. Comencé a sentir temor en los momentos en que estábamos a solas, no porque desconfiara de él, sino porque dudaba de mi capacidad para mantener los límites claros. Cuando finalmente me metí en la cama esa noche, mi cabeza estaba llena de culpa y anhelo, preguntándome cómo había permitido que las cosas se alejaran tanto de la seguridad. Un martes por la tarde, nubes grises colgaban bajas sobre Tidehaven, cuando todo cambió de repente como si se tratara de una falla que se abriera bajo mis pies. En la sala de estar, clasificaba una pila de facturas mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Al entrar por la puerta principal, el rostro de Gideon se iluminó con una mezcla de diversión y algo más intenso. Dejó caer su mochila en el suelo, sus zapatillas chirriando en el suelo de madera, y dijo que no creería lo que había pasado en la escuela durante su hora de almuerzo hoy. Coloqué la factura de la luz sobre la mesa, mi curiosidad se despertó, y le pregunté qué quería decir, manteniendo mi voz firme a pesar de los nervios que sentía en el pecho y que no lograba explicar. Gideon caminaba de un lado a otro en la habitación, gesticulando con energía, mientras me contaba que estaba en la cafetería cuando escuchó a unos chicos en la mesa de al lado riendo por un teléfono. Un estudiante de menor grado llamado Derek estaba presumiendo una foto, y al echar un vistazo, Gideon vio mi rostro en la pantalla, nítido como el día, en una imagen de mi Instagram. El mes pasado compartí una foto en la que salgo con un vestido azul marino junto al muelle, el viento ondeando mi cabello, no era nada extraordinario, simplemente un instante que me gustó. Mientras Gideon relataba, sentí un nudo en el estómago al escuchar cómo los amigos de Derek sonreían, haciendo comentarios sobre mi apariencia en voz baja y conspiratoria, como si hubieran descubierto algo indebido. Aferré el borde de la mesa, mis nudillos se tensaron, y cuestioné si estaba seguro de que era yo, anhelando que tal vez hubiera confundido a otra persona con su madre. Gideon se acercó, entrecerrando los ojos, y afirmó que me reconocería en cualquier lugar, que sin duda era mi foto, aquella en la que la leyenda decía persiguiendo mareas, y que no se estaba imaginando las cosas. Noté cómo el ambiente cambió de repente, como si la habitación se hubiera reducido, y le pregunté qué había hecho a continuación, hablando en voz baja porque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Con una sonrisa en el rostro, llena de orgullo y astucia, Gideon se inclinó hacia adelante y cuestionó a Derek sobre la presencia de una fotografía de su madre en su teléfono, con un tono tan gélido que silenció a la mesa. Derek tartamudeó, su rostro palideciendo, diciendo que simplemente lo encontró en línea y le pareció genial, pero Gideon no se lo creyó, ni por un segundo. Al respirar con sorpresa, cubrí mi boca con la mano y le dije que no debería haber enfrentado la situación de esa manera, ya que podría haber derivado en algo más grave en la escuela. Gideon encogió los hombros con firmeza y declaró que no le importaba, no permitiría que unos desconocidos compartieran mi foto como si les perteneciera o la comentaran. Después confesó en voz baja que había tomado el teléfono de Derek directamente de su mano para revisar si había más fotos mías guardadas en su galería. Mis ojos se abrieron mucho, una mezcla de sorpresa con una extraña sensación de calidez, y le reproché, indicándole que no podía simplemente tomar el teléfono de alguien, que era imprudente, incluso si su intención era protegerme. Con los brazos cruzados y sin mostrar arrepentimiento, afirmó que solo era una foto, pero la situación seguía sintiéndose incorrecta, como si esos hombres no tuvieran el derecho de mirarme de esa manera o hablar de mí. Coloqué mis dedos en las sienes, intentando asimilarlo todo, y le pregunté por qué le molestaba tanto, aunque dudaba si estaba preparado para la sinceridad de su respuesta. La mirada de Gideon se clavó en la mía, intensa y firme, mientras afirmaba que yo no era solo una mujer para él, sino su madre,
y que haría todo lo necesario para garantizar que la gente me respetara. La habitación parecía reducida, el ruido de la lluvia afuera era ensordecedor. Me puse de pie, murmurando acerca de la necesidad de comenzar a preparar la cena para aliviar la tensión que se palpaba entre nosotros. Mientras me dirigía a la cocina, mis manos temblaban al sacar ollas del armario, la imagen de Gideon defendiéndome, su voz destacando entre el bullicio de la cafetería, no dejaba de rondar en mi mente. Esa protección era diferente a la que Roland me había mostrado en mucho tiempo, si es que alguna vez lo hizo, despertando en mí un sentimiento profundo de agradecimiento mezclado con inquietud, que prefería no reconocer. Esa noche, mientras estaba acostada junto a Roland, con él de espaldas, respirando profundamente y ajeno a todo, repasé las palabras de Gideon, su firme defensa, y me pregunté por qué hacía que mi corazón latiera de forma inusual. Me dije a mí misma que era orgullo, que cualquier madre sentiría esto por un hijo que se preocupaba tanto, pero la verdad era más confusa, y me odiaba por siquiera pensarlo. El sueño no llegaba con facilidad, la lluvia golpeando contra la ventana como una advertencia, y me di cuenta de que algo había cambiado, una línea difuminada que no estaba segura de poder volver a trazar. Los días posteriores estuvieron cargados de una conciencia persistente que no lograba sacudir, como una neblina que se aferraba a cada acción que realizaba cerca de Gideon. Comenzó a traerme pequeños detalles, como un café con leche del CAF que me encantaba, o un separador de libros que había encontrado en la tienda de segunda mano, mencionando que le recordaba a las novelas que suelo leer. Cada movimiento denotaba consideración y premeditación, por lo que le estaría agradecido. Aunque mi voz sonaba ligera, en mi interior sentía la carga de su atención acumulándose como piedras que no sabía cómo cargar. Mientras lavaba los platos en el fregadero, con el agua jabonosa tibia en mis manos, Gideon se acercó por detrás y me rodeó los hombros con un abrazo que resultaba excesivamente familiar. Riendo, me recosté un poco hacia atrás y pregunté para qué era eso, con un tono bromista para disimular el nerviosismo en mi pecho que no quería reconocer. No soltó de inmediato, apoyando su barbilla suavemente en mi hombro, y comentó que simplemente le apetecía, que le gustaba verme sonreír cuando menos lo esperaba. Contuve el aliento, sosteniendo la esponja de cocina en mi mano, y me aparté suavemente, girándome para mirarlo, buscando en su rostro algo que no estaba segura de hallar o de querer encontrar. Los ojos de Gideon brillaban con travesura mientras revelaba que tenía una sorpresa preparada para el día siguiente, algo que me encantaría, pero se negaba a darme pistas, solo me dijo que estuviera lista para el mediodía. Arqueé una ceja, sequé mis manos con una toalla y pregunté qué tipo de sorpresa estaba tramando, casi esperando que evitara la pregunta con esa sonrisa torcida suya. Con una sonrisa burlona, se alejó hacia el pasillo y me dijo que tendría que confiar en él, que era algo que jamás olvidaría, pase lo que pase. Al día siguiente, me encontraba en mi habitación, observando mi armario, mis dedos rozando un vestido veraniego que no me ponía desde hace años, preguntándome si sería demasiado para lo que Gideon había planeado. Opté por un traje de baño verde azulado debajo de un cardigan ligero y unos vaqueros, una elección práctica pero favorecedora, ya que deseaba sentirme bien, aunque no quisiera reconocer la razón. Gideon me esperaba en la entrada, vestido con unos shorts de carga y una camiseta desgastada. Su emoción era tan contagiosa que tomó las llaves del coche y me instó a apurarme. Mientras atravesábamos Tidehaven, los árboles de cedro se difuminaban a nuestro paso, intentaba adivinar nuestro destino, preguntando si íbamos al faro o tal vez a la nueva heladería junto a la marina. Movió la cabeza, sonrió aún más y comentó que era superior a cualquier idea que hubiera tenido yo, mientras sus manos golpeaban el volante al ritmo de una canción que solo él podía escuchar. Al llegar a un terreno de grava junto al puerto, con el océano extendiéndose gris e interminable ante nosotros, divisé el letrero de alquiler de kayaks y reviví un recuerdo que llevaba años sin recordar. Hace tiempo le comenté a Gideon, en tono de broma, mi deseo constante de remar en kayak por la costa, dejarme llevar por el agua, pero siempre surgían obstáculos como la vida, el trabajo de Bill y Roland. Me dirigí hacia él, mis labios se separaron, y le pregunté si recordaría esa conversación, mi voz más suave de lo que pretendía porque temía lo que su respuesta pudiera implicar. Asintió Gideon con una mirada afectuosa y aseguró que recordaba todo lo que le había dicho,
especialmente aquello que era relevante, y que había estado guardando dinero para poder hacer realidad esto para mí. Sentí un nudo en la garganta mientras lo seguía hacia el muelle, donde un kayak amarillo brillante esperaba en el agua, meciéndose suavemente, como una promesa. El profesor nos entregó chalecos salvavidas y nos explicó lo básico, pero apenas presté atención, mi mirada fija en Gideon mientras ajustaba las correas de mi chaleco con manos cuidadosas, sus dedos rozando mis hombros. Subimos al bote, yo en la parte delantera y Gideon detrás. Al comenzar a remar, el remo se sentía desconocido en mis manos, pero un ritmo constante nos guiaba, su voz tranquila me indicaba que me relajara. El mar estaba frío, la brisa acariciando mi piel, y reí, una risa sincera que no dejaba de resonar mientras avanzábamos junto a acantilados rocosos. Era la primera vez en meses que reía de verdad. La risa de Gideon se unió a la mía, cálida y libre, mientras me decía que tenía talento innato y que podríamos competir con las focas si seguía así, lo que me hizo sonreír más ampliamente de lo que lo había hecho en años. Por un instante, dejé de ser una esposa, una madre, una mujer atrapada en la rutina. Me convertí en Tessa, llena de vida, con el corazón latiendo de alegría, una emoción que creía olvidada, mientras el agua se extendía infinita frente a mí. Gideon me cedió el control, con sus manos apoyadas suavemente en el remo detrás de mí, y experimenté cómo el kayak avanzaba al encontrar mi ritmo, sintiendo la fuerza en mis brazos sorprendiéndome y emocionándome. Remamos hasta que mis hombros dolían, luego nos dejamos llevar, el kayak balanceándose suavemente, y me volví para mirarlo, conteniendo la respiración al ver cómo me observaba, con la mirada tierna pero penetrante. Le expresé lo asombroso que era, con mi voz temblando ligeramente, y le pregunté cómo podría agradecerle por regalarme este instante inolvidable. Gideon raised his shoulders casually, his smile soft, and mentioned that there was no need for gratitude, expressing that my happiness was all that mattered to him, even more than enough, and he truly meant it. Aparté la mirada, hacia el horizonte, vi las nubes separarse para dejar que un rayo de sol acariciara el agua, y experimenté como algo se movía en mi interior, una grieta que no podía reparar. No solo se trataba del kayak, el día, el mar, sino de Gideon, de cómo me miraba, me recordaba, se preocupaba de formas que nadie más lo hacía, ni Roland, ni nadie más. Regresamos remando lentamente, el silencio entre nosotros era reconfortante pero denso. Al sacar el kayak a la orilla, mis piernas temblaban por el esfuerzo, y sentí su mano rozar la mía, dándome equilibrio. Una vez más le agradecí en voz baja, apenas susurrando, y él apretó mi mano brevemente, diciendo cuando quieras, Tessa, cuando quieras, y en ese momento me di cuenta de que me llamó por mi nombre, no mamá. Regresamos a casa en silencio, el motor del coche resonando en el espacio, mientras yo mantenía la vista en la carretera, evitando mirarlo, temiendo lo que pudiera encontrar o desear encontrar. Esa noche, me encontraba en el baño, peinando mi cabello, observando en el espejo a una mujer llena de vida, con las mejillas sonrosadas por el aire marino y los ojos muy brillantes. Roland ya dormía, con la espalda hacia mí como de costumbre, mientras yo permanecía en la puerta, observándolo, reflexionando sobre el momento en que dejé de esperar que me notara, que le importara la mujer que aún era. La atención de Gideon ocupaba ese vacío, sus elogios, sus regalos, su feroz protección, y detestaba lo mucho que ansiaba eso, como me hacía sentir reconocida cuando había sido invisible durante tanto tiempo. Me deslicé en la cama, sintiendo las sábanas frías, y permanecí despierto, reviviendo mentalmente el día, la canoa, las olas, la risa de Gideon, su mano sobre la mía, y supe que estaba al borde de algo peligroso. La casa estaba en silencio, un silencio abrumador que me impedía conciliar el sueño. Descendí las escaleras en silencio, mis pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el suelo de madera, anhelando que un vaso de agua calmara la tormenta en mi pecho. En la cocina, descubrí a Gideon apoyado en la encimera, sosteniendo una taza de té, sus ojos se alzaron para encontrarse con los míos, una sonrisa cansada asomando en sus labios mientras me preguntaba si yo tampoco podía dormir. Sacudí la cabeza mientras me abrazaba a mí misma y expresé que creía que tomar un poco de té podría ser útil, aunque dudaba de que algo pudiera calmar los pensamientos que me invadían en ese momento. Sin pedir permiso,
Tomó la tetera y vertió agua con movimientos pausados y deliberados, como si lo hubiera hecho en innumerables ocasiones. Tal vez así éramos ahora. Al darme la taza, nuestros dedos se rozaron brevemente, creando una conexión eléctrica. Al levantar la vista, noté cómo su mirada se detenía, buscando, indecisa. En la cocina reinaba una penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana, y percibí cómo la distancia entre nosotros se reducía, el ambiente cargado con algo indescriptible pero imposible de ignorar. Debería haber retrocedido, deseado buenas noches, subido las escaleras, pero no lo hice, ya que en ese instante, él era el único que me observaba, que me veía de verdad, y yo estaba cansada de ser invisible. Ninguno de los dos dijo nada, el silencio se prolongaba, y no sé quién se movió primero, tal vez él, tal vez yo, pero ahora estábamos más cerca, demasiado cerca, su aliento cálido rozando mi mejilla, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría despertar a la casa. Fue un instante breve, una pausa fugaz en la que el mundo contuvo el aliento, y luego retrocedí, con la taza temblando entre mis manos, mi voz apenas un susurro al decir que debería irme a dormir. Gideon asintió con la mirada fija en mí y me deseó buenas noches en voz suave pero cargada, como si supiera que habíamos traspasado una frontera que ya no podríamos deshacer, aunque no hubiéramos hecho nada malo. Subí las escaleras con dificultad en mis piernas y me deslicé en la cama junto a Roland. Sus ronquidos marcaban un ritmo constante que parecía ser un muro eterno entre nosotros. Contemplaba el techo, la luz de la luna proyectando sombras en las paredes, mientras percibía la gravedad de lo que estuvo a punto de ocurrir, lo que aún podría suceder si no hallaba la forma de detenerlo. Gideon me observó, me reconoció, se preocupó de maneras que llenaron los vacíos que Roland dejó, pero él era mi hijo, y yo era su madre, y esa verdad era una frontera que no podía difuminar, por más que anhelara ser vista. Al día siguiente, amanecería con una sonrisa, prepararía café, fingiría que todo seguía igual, aunque en mi interior sabía que algo había cambiado, que nuestra situación era distinta, y tendría que hallar la forma de convivir con ello. Tidehaven se extendía más allá, sus olas golpeando contra las rocas, y me preguntaba si alguna vez podría regresar a la mujer que fui antes de que los ojos de Gideon me encontraran en la oscuridad. Al día siguiente de aquel instante en la cocina iluminada por la luna, desperté con una sensación de peso en el pecho, el recuerdo de la mirada de Gideon aferrándose a mí como la niebla húmeda que se desliza por la costa de Tidehaven. Mientras preparaba café en la cocina, mis manos temblaban al medir el café molido, intentando convencerme de que podía fingir que nada había cambiado entre nosotros, que seguíamos siendo simplemente madre e hijo. Al entrar, Roland caminaba distraído con la mirada fija en su teléfono, murmurando acerca de un correo de trabajo, sin percatarse de la blusa nueva que me había puesto para intentar aliviar la culpa que me carcomía por dentro. Con una sonrisa forzada, le entregué una taza y le pregunté por su día, confiando en que la rutina me daría estabilidad, pero su respuesta evasiva solo amplió la brecha que sentía crecer dentro de nuestro hogar. Gideon se presentó a continuación, con el cabello aún húmedo de la ducha, y al elogiar mi blusa con voz suave pero firme, mi estómago se retorció con una mezcla de calidez y temor que no lograba desenredar. Agradecí en voz baja mientras me dirigía al fregadero, mis dedos apretando el borde mientras lavaba los platos, rogando que no se quedara, que no dijera nada más para arrastrarme más profundamente en esta corriente peligrosa. Sin embargo, al tomar una manzana y salir, su mirada fugaz y escudriñadora hacia mí me dejó con una sensación que arrastré durante todo el día en la librería, atendiendo a los clientes con una sonrisa que parecía falsa. Esa noche, me encontraba en el porche, escuchando el constante murmullo del mar, cuando Gideon se acercó con 2 tazas de té de manzanilla. Su compañía era a la vez reconfortante y caótica. Sentado a mi lado, demasiado cerca, me confesó que había estado reflexionando sobre mí, sobre lo mucho que merecía ser feliz, en lugar de estar atrapada en una vida que apagaba mi luz. Sus palabras penetraron como una verdad que había evitado. Miré fijamente al horizonte, con el corazón acelerado, y le dije que no debería expresarse de esa manera, que yo era su madre y que debíamos mantener las cosas claras, sin importar lo que yo sintiera. Asintió en silencio, mientras su mano rozaba la mía, permaneciendo un segundo de más, y me aparté, poniéndome de pie y diciendo que necesitaba salir al aire,
a pesar de que la noche ya estaba cargada de él. Al entrar, descubrí a Roland dormido en su silla, ajeno, y comprendí que no podía seguir viviendo a medias, ni ser amada a medias, pero la solución no estaba con Gideon, era imposible, a pesar de cómo me hacía sentir viva. Al día siguiente, tomé una decisión inesperada, motivada por una claridad que rompió la neblina de mi anhelo y remordimiento. Me inscribí en un curso de biología marina en el colegio comunitario, un anhelo que tuve hace años, antes de que el matrimonio y la maternidad lo sepultaran, prometiéndome a mí misma reencontrarme, no a través de los ojos de nadie más que los míos. Gideon percibió la transformación, mi atención desviándose, y al decírselo, su sonrisa reflejaba orgullo pero también un dejo de melancolía, como si intuyera que me alejaba del borde en el que habíamos bailado. Al final del curso, me uní a un equipo de investigación y pasaba los fines de semana en un barco estudiando bosques de algas marinas, manteniendo mis manos firmes en las redes y mi corazón lleno sin necesidad de ser observado por nadie. En una noche solitaria encubierta, dejé caer al mar un puñado de vidrio marino, cada fragmento representando quién fui, esposa, madre, mujer perdida. Murmuré al océano que era suficiente, pero mi voz se perdió en la canción interminable de las olas.